Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestro día de estudio bíblico. Hoy vamos a considerar el tema que se titula Resultados positivos de la prueba. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5 dice el apóstol Pablo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hagamos una oración. Señor, en este día te damos gracias por la oportunidad, por el tiempo que nos concedes para poder estudiar este tema. Pedimos a tu Espíritu Santo que esté con nosotros, dirigiéndonos, alumbrando nuestro entendimiento y ayudándonos a comprender, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, sé con cada uno de nosotros. Amén. Las adversidades, hermanos, no son del todo negativas. Siempre hay algo bueno que aprender en las crisis. La palabra del Señor dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que hay que ver que las adversidades no son del todo negativas. Los tiempos de aflicción, los tiempos de prueba que nos toca atravesar, nos van forjando nuestro carácter y nos permiten experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. Las aflicciones producen aspectos muy positivos que de ninguna manera deben ser ignorados por ninguno de nosotros. Al contrario, tenemos que aprender a darle valor a las cosas que podemos aprender de las aflicciones, para de esta manera comprender los tratos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y primero vamos a hablar sobre cómo la adversidad es formativa para el creyente. El Salmo 90, versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. La adversidad es formativa para cada uno de nosotros porque nos motiva a mejorar nuestra vida cristiana. Muchos que atraviesan por diversas aflicciones o pruebas son motivados a una vida aún más profunda a través de las pruebas que están atravesando. La adversidad es uno de los motores más poderosos para la oración. En la Biblia encontramos a muchos hombres y mujeres como Ana, que en medio de su aflicción, de su desesperación, de su tristeza por no poder tener un hijo, fue llevada por Dios a una vida aún más profunda de oración. En el Salmo 121, el autor ora con profundidad desde un valle de adversidad y le pregunta a Dios: ¿de dónde vendrá mi socorro? Se pregunta: ¿de dónde obtendré socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y él con mucha certeza y convicción expresa: asimismo, mi socorro viene de Jehová. Así que la adversidad es parte de la voluntad permisiva de Dios. Quiere decir que las adversidades, las aflicciones, Dios las permite con el fin de llevarnos a nosotros a recapacitar en nuestros caminos. Por eso dice el salmista: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Nos lleva a reflexionar, nos lleva a recapacitar sobre cómo es nuestra vida de comunión con el Señor. Así que la adversidad nos motiva en primer lugar a la vida cristiana. Pero además la adversidad es formativa porque nos ayuda a formar el carácter cristiano. Las personalidades de David, de Moisés, de Elías, de Pablo, de los discípulos de Jesús, entre muchos otros personajes más, fueron forjadas en la adversidad. Su carácter, su personalidad se forjó, se formó mientras atravesaron tiempos de prueba o de crisis. Los salmos que compuso David fueron escritos en tiempos de adversidad, fueron escritos en tiempo de aflicción. David muchos de sus salmos los escribió cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Y Martin Lloyd Jones, un gran predicador, dijo que el modo correcto de afrontar la adversidad no es soportándola,
sino más bien usándola para beneficio nuestro. El carácter de José para dirigir Egipto, el carácter de David para atreverse a enfrentar al gigante Goliat, fueron forjados en el yunque de las circunstancias adversas. Entonces, la adversidad, como dijimos al inicio, no todo es malo, no todo es negativo en la adversidad. Hay algo de positivo que sacarle, y es que nos ayuda a formar nuestro carácter cristiano. En segundo lugar, la adversidad es como un recordatorio. ¿De qué? De nuestra condición. Y el Salmo 39, versículo 4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Las aflicciones nos recuerdan que somos frágiles, que somos vulnerables, que somos en ocasiones débiles. La pandemia del COVID puso en evidencia las limitaciones que el ser humano tiene. A pesar de todos los esfuerzos, de los avances, de la tecnología, el hombre se ha visto impotente ante este virus. Así que la aflicción nos recuerda nuestra condición. La aflicción nos recuerda lo pasajero de la vida, lo efímero de la vida. El salmista expresa: hazme saber, Jehová, mi fin. Eso nos recuerda que usted y yo somos frágiles vasos de barro. Y cuando de pronto se nos olvida y creemos que todo lo podemos nosotros solos con nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad, o porque quizás somos jóvenes o muy inteligentes, cuando llegan las pruebas y se nos olvida que somos frágiles y dependemos de nosotros mismos, entonces la adversidad nos recordará lo frágiles que somos ante las adversidades. Pero además, la adversidad nos recuerda que tenemos a un Dios que está con nosotros, a un Dios que nos provee todo lo que necesitamos. El Salmo 23, versículo 4 dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David entiende que existe la posibilidad de atravesar por valles oscuros. David entiende que aunque conoce al Señor, que aunque Dios está de su lado, de pronto puede atravesar por circunstancias adversas. Pero en este salmo, él está seguro y nos asegura a nosotros a través de la palabra que Dios estará con nosotros aunque atravesemos el valle o la noche más oscura. En cada prueba que atravesó José mientras estuvo en Egipto, si leemos en el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que hay una frase que se repite constantemente y dice: mas Jehová estaba con José. En cada prueba, en cada situación, en cada tentación, en cada adversidad, en cada momento difícil que José tuvo que atravesar mientras estuvo en Egipto, la palabra nos recuerda que en todas esas pruebas, en todas esas dificultades, Dios siempre estuvo con José. Nosotros no venimos a Cristo, no nos acercamos al Señor para protegernos, para salvaguardarnos de las aflicciones. Más bien venimos a asegurarnos de que Dios esté con nosotros cuando nos toque atravesar algún tiempo de dificultad. Pablo dijo en 2 Corintios 1:5 que de la manera en que abundan a nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que aunque haya muchas aflicciones por las que podamos estar atravesando, así también de abundante será el consuelo que recibamos del Señor cuando estemos atravesando un tiempo de prueba. Así que la adversidad es un recordatorio de lo frágiles que somos como seres humanos, pero también nos recuerda que Dios está con nosotros
en cualquier tiempo que sobrevenga a nuestra vida. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en tercer lugar, la adversidad en los propósitos divinos. El Salmo 66, versículos 10 al 12 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. La adversidad es un trato de Dios para bendecir al hombre. Es un trato de Dios para prepararnos a nosotros para una vida de bendiciones, llena de bendiciones y de privilegios también. La necesidad de Ana, dice la Escritura en el primer libro de Samuel, que la llevó a la casa de Dios como una preparación para bendecirla. El sufrimiento de Job tenía como propósito la bendición del Todopoderoso. Cuando llegamos a los últimos capítulos de este libro nos damos cuenta de que, aunque al inicio de la historia de la vida de Job se nos narra que perdió todo, al final Dios le restituyó al doble todo lo que había perdido. Así que la Escritura nos enseña que las adversidades son una forma, son un medio en el que Dios trata con nosotros para bendecirnos. Romanos 8, 18 dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiere decir que las aflicciones que ahora estamos atravesando no se comparan con todas las bendiciones que más adelante el Señor nos dará o recibiremos de parte del Señor cuando hayamos pasado el tiempo de prueba. Así que cuando estemos en momento de aflicción, recordemos esta promesa. La gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, las bendiciones que Dios tiene para nosotros después de la prueba no se comparan con el tiempo de aflicción que estemos atravesando. Las adversidades son un medio también para que Dios sea glorificado. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 14, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Una verdad que jamás deberíamos olvidar es que nada trae más gloria al nombre de Dios que el testimonio de sus hijos en medio de la aflicción. Mientras Pablo estaba en la cárcel, expresó a los filipenses en su carta su alegría, porque el sufrimiento que él estaba padeciendo había redundado o había traído como consecuencia el progreso del evangelio. Y él expresa que sin importar si sale de la prisión o permanece en ella, su vida siempre dará honra al Señor. Así que las adversidades, las aflicciones, la prueba, la enfermedad, las dificultades que atravesamos son un medio que Dios utiliza para glorificar su nombre en medio de nuestra vida. Tal y como ocurrió con Lázaro y sus hermanas, ¿verdad? Que el Señor le dijo a sus hermanas, ¿verdad? Que esa enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Así que hoy, que quizás a lo mejor usted y yo estamos enfrentando algún tiempo de aflicción, piense que ese tiempo de prueba será usado por Dios para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea glorificado. Podemos concluir entonces que es cierto que la crisis ha golpeado como nunca en este último año, pero también es importante comprender
que la vida en Cristo considera una posibilidad de padecer. Quiere decir esto que estamos en Cristo, estamos en el mundo, y en el mundo, dice la Escritura, tendremos aflicciones. Las necesidades, las crisis, las dificultades llegarán a nosotros. Por eso es importante, para progresar en la vida cristiana, entender que en medio de las aflicciones Dios tiene propósitos para nosotros. Dios utiliza las adversidades como un trato para acercarnos más a Él, para forjar nuestro carácter. Así que no nos amedrenten los problemas. Veamos los tiempos de prueba como una oportunidad o como oportunidades para acercarnos más al Señor y para reconocer que necesitamos de Él y su respaldo sobre nosotros. Así que, aunque estemos en valle de sombra o de muerte, no temamos mal alguno. El Señor está con nosotros. Que Dios les bendiga.